habíamos, gracias al que me hizo acordar, porque yo nunca me De nada, acuerdo. profe. De nada. Este, Habíamos estado trabajando con el concepto de materia y la importancia de poder distinguir cuál es la constitución de la materia, de sus propiedades, sus características y demás, porque de ella dependemos para todo lo que vamos a utilizar a lo largo de su carrera. Fundamentalmente la química para las tres carreras tiene un aspecto trascendental. En el caso de las dos ingenierías, civil y electromecánica, tienen una materia específica que se llama conocimiento de materiales, ¿sí? ¿Con qué materiales, en el caso de civil, con qué materiales voy a contar para construir? ¿Sí? Y en el caso de electromecánica, obviamente que tengo que buscar los materiales más adecuados tanto para la mecánica como para la parte eléctrica, ¿no es cierto? No voy a poner un material que no sea conductor para transmitir, para conducir la electricidad, o tengo que saber quiénes son aislantes para proteger a los mismos. Así que miren ustedes la importancia que tiene la química como base para las carreras que ustedes están estudiando. Entonces, diciendo esto y esperando ya que se sumen, porque son 35 los alumnos, ya me quedan 10 que se suman para la clase de hoy, vamos a empezar a repasar la tareita que tenían para hoy. ¿Recuerdan eso? Ustedes díganme si estoy compartiendo bien, si pueden verlo. Sí, profe. Sí se ve. Bien. ¿Cómo va, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, Bueno, bien. Le digo una cosa porque hoy recién me uno a la clase, eh, porque esta semana me inscribí y bien. hoy me dieron ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. Ah, bien, Alejandro Romero. Sí, Alejandro, ¿de qué escuela vienes? ¿O dónde de estás operador estudiando? topógrafo. Ah, perfecto, qué linda escuela. Sí, Este, sí. bien, Alejandro. Bienvenido, simplemente ha sido la clase pasada, ha sido de presentación. Les Ajá, recuerdo que como complemento de la clase está el campus, ¿sí? El campus ya bien. está habilitado para la comisión A. Ustedes también van a entrar al campus, con la única diferencia que van a ir leyendo todo el material un poquito más atrasado. Si bien ya está habilitado varias unidades, ustedes tienen que ir al ritmo que voy yo, ¿sí? Y yo les voy a Ok. decir cuáles van a ser los trabajos prácticos que van a hacer conmigo. Ya hay muchas cosas Ujú. cargadas para la comisión A, pero no se preocupen, yo les voy a mandar un mensaje a ustedes diciéndole hagan tal trabajo práctico, entren a tal lado, hagan esto. Cuando hoy termine la clase ya les voy a decir qué tienen que hacer, ¿sí? Bueno, Ok. Hola, profe, yo Bueno, bueno. también. Primera clase. tu nombre? Lourdes. Ah, bien, Lourdes. A ver, espérame, Lourdes, porque por ahí no los puedo ver a todos. ¿Sí? ¿Y Lourdes de qué escuela vienes? Estoy estudiando en la EPET número 1, mi último año. Ah, muy bien, Luli. ¿Y en qué carrera te inscribiste? Electrónica. Ingeniería. El, electrónica, bueno, muy bien. Me alegro mucho de tenerlo. Bueno, no se preocupen porque hoy empezamos prácticamente de cero. Lo que hicimos la clase pasada es simplemente dar un pantallazo y aprender algunos términos que habitualmente
los utilizamos. Entonces, leyendo lo que hicimos o viendo la clase, se van a dar cuenta que no es nada complejo. Y hoy nos vamos a adentrar para conocer algunas características de esto que tengo yo puesto acá, que es la tabla periódica, ¿sí? Lo estoy compartiendo porque vamos a utilizar cuestiones, cómo se relacionan estos elementos para dar un conjunto de compuestos denominados inorgánicos y que son de gran utilidad para nosotros. Miren la tabla periódica que tienen en la pantalla y vamos a ver algunas características. El hidrógeno, dijimos, que no es ni metal ni no metal. Está separadito, fíjense que tiene muchas características, que en algún momento se comporta de una manera u otra, por eso está separado. Pero todos los elementos que se encuentran en ese mismo grupo, o sea, miren, litio, sodio, potasio, rubidio, los del grupo de al lado, todo lo que sigue, hasta esta escalerita, ¿sí? Los consideramos metales, incluyendo los que tienen acá abajo, ¿sí? Luego tenemos los no metales, esa es la escalerita, ¿no? Luego tenemos los no metales, como boro, el carbono, etc. Y luego tenemos acá en la último grupo, helio, neón, argón, que son gases inertes. Esto es lo que habíamos hablado en la clase pasada, que vamos a dividir la tabla en 3 grandes grupos. Hay otras formas de dividirlas, pero por ahora nos interesan estos 3 grandes grupos: metales, no metales y gases inertes. Estos 3 grupos, ¿por qué los tengo que considerar así? Porque los metales No la escucho, no la Profe, escucho. se le trabó el audio. Uy, yo pensé que era yo, mamá, me asusté. Sí, yo también Yo pensé pensé que... que Yo ya también. estaba, Hola, profe. pero se le Profe. trabó todo, no solo el audio. Sí, posta. Está el pulsor trabado también. Le cortaron la luz justo. Ahí está ya. F, el internet. Chicos, no está es saliendo. Está espera. grabando esto. La profe. ¿Me escuchan allí, chicos? Ahora Sí, sí. profe. Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Ahora ya no. Ahora no. Profe. Bien. Ahora espérenme un ratito, ¿sí? Porque mi máquina, ¿me ven a mí? No, porque estoy compartiendo No, profe. pantalla. Bueno, No lo sé. espérenme un ratitito, porque está cerrando mi máquina la pantalla. Ok. Ahí está, ahí estamos. Bueno. Desde ayer anda mal internet. En mi casa, por supuesto. Ahí estoy. Cuando ustedes me vean, díganme, así yo Yo sigo les viendo corro. la tabla periódica. Yo también.
Dame como opción tu máquina, la misma planta. ¿Qué salió la profe? Sí, se fue a lo profe. Bien. Igual todo esto sigue siendo grabado, aviso por las dudas. Sí, Alejandro Romero, anfitrión. Tengan cuidado con lo Para que no dicen. manden alguna palabra de más, ¿viste? Todo grabado, chicos. Sí, sí, por eso avisé. Menos mal que avisaron. Menos mal, porque si no, Pie, se armaba altas todas. Ya estamos por soltar todo ya. Yo me leo. Aguante el velo. Ya se estaban por desconocer. Tengo una pregunta, ¿no? ¿Hay otro grupo de matemáticas o algo? Sí, pero depende. ¿Qué comisión sos vos? ¿De En la las B? otras materias. ¿En ¿De la todas? B? Sí. Hola chicos, acá estoy. Hola chicos, acá estoy de vuelta. Hola, profe. Perdón, pero mi internet no está bien, así que tuve que salir y entrar de vuelta. Bueno, Todo bien, ahora profe. sí, Normal. atiéndanme. Les mostré la tabla periódica, pero es la misma que tienen ustedes. Sí, La sí. intención era de que la tengan a mano. ¿Por qué? Porque los metales y los no metales son los que vamos a empezar a trabajar. Entonces, fíjense. Metal y no metal. ¿Sí? El metal, cuando se combina con el oxígeno, díganme si ven bien, reacciona formando un grupo de compuestos que les llamamos óxidos básicos. ¿Sí? Los elementos no metálicos también se pueden combinar con el oxígeno y generan otro conjunto de compuestos denominados óxidos ácidos. ¿Sí? En nomenclatura antigua, estos óxidos ácidos también se llamaban anhídridos. Término que lo vamos a utilizar acá también. Estos óxidos básicos se pueden combinar con el agua y forman hidróxidos. También ustedes lo van a escuchar por ahí, que a los hidróxidos se los llama bases. ¿Sí? Por otro lado, estos óxidos ácidos también se pueden combinar con el agua y forman un grupo de compuestos que se llama oxácidos. ¿Sí?
Anhidro. Es decir, que si ustedes miran la tabla periódica, a los metales los vamos a utilizar para hacer este caminito, combinarlos con oxígeno, hacer óxidos básicos, esos óxidos básicos los combinamos con agua y hacemos hidróxido. A los que son no metales, que es un grupo mucho más pequeño que los metales en la naturaleza, también siguen ese camino, se combinan con el oxígeno, ese compuesto se llama óxido ácido, y si el óxido ácido se combina, reacciona químicamente con el agua, forma otro grupo de compuestos muy importantes que se llaman oxácido. Pero ¿saben qué? Los hidróxidos y los oxácidos reaccionan entre sí, y ese tipo de reacciones se llaman de neutralización, ¿sí? Y en este caso, cuando reacciona uno con otro, lo que se forma son sales. Sale oxigenado. Oxigenadas, ¿sí? Muy bien. Oxigenadas, sales oxigenadas. Fíjense acá, en muchos casos el metal no se combina con el oxígeno. En muchos casos el metal reacciona directamente con el hidrógeno. Y el tipo de compuestos que forma se llaman hidruros. En este caso, metálicos. ¿Sí? Ese mismo caminito puede hacer el no metal, combinarse con el hidrógeno y formar un grupo de compuestos que se llaman hidruros no metálicos. ¿Sí? Para formar entonces el hidruro metálico, ¿qué tiene que suceder? Que el metal se combine con el hidrógeno. Y para formar hidruros no metálicos, ¿qué tiene que suceder? Que el no metal se combine directamente con el hidrógeno. Pero estos hidruros no metálicos tienen una particularidad. Un grupo de esos hidruros no metálicos disueltos en agua, que no es lo mismo que reaccione con agua, sino disueltos en agua, ¿sí? Pasan a llamarse hidrácidos, ¿sí? Entonces, no todos. De acá, un grupo de ellos disueltos en agua constituye otro grupo, que la fórmula es la misma, nada más que tiene que suceder esto de estar disueltos en agua, se llaman hidrácidos. ¿Por qué es tan importante este grupo? Porque los hidrácidos reaccionan con los hidróxidos y forman sales No oxigenado. no oxigenadas. ¿Sí? Bueno, miren este cuadro. Cuando nosotros terminemos este seminario de ingreso, lo que tenemos que saber hacer son todos estos compuestos, ¿sí? Y distinguir la fórmula, ponerle nombre, hacer sus ecuaciones de obtención, etc. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro seminario? Es justamente aprender esto que es el lenguaje de la química. Nada más. Hay algunos de ustedes que ya todo esto lo saben, entonces les va a servir como repaso, y otros que nunca vieron nada, les va a servir para aprender. Es una base que necesitamos para empezar a transitar todo lo que conlleva la química. Entonces vamos a empezar con los compuestos inorgánicos característicos, ¿sí? Entonces, si ya lo tienen, lo han copiado al cuadrito, le han sacado la foto, etc. ¿Puede bajar, profe? Gracias. ¿Estamos? Un poquito lo puede subir, profe. Ahí está bien, gracias. Bien. Cuando esté listo, vamos a empezar. En particular en el día de hoy, ¿qué vamos a ver? La relación del metal con el oxígeno para formar óxidos básicos.
Entonces, para los que se han incorporado hoy, no se aflijan, porque estamos empezando. ¿Listo? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Perfecto. Bien. En el campus, en el apunte, ustedes tienen de todos de los 105 elementos constituyentes de la tabla periódica, nosotros hemos hecho una tablita de los elementos más habituales, más comunes, o sea, hay elementos con los cuales ustedes no van a tener tanta relación, etc. Entonces, de los más comunes hemos hecho una tabla seleccionando esos elementos, el símbolo y el estado de oxidación de esos elementos. ¿Qué es esto? Es la capacidad de combinación que tiene un elemento. Entonces, hay algunos elementos que tienen una sola valencia, una sola estado de oxidación, y otros que tienen varias valencias o estados de oxidación. Por lo tanto, las posibilidades que tienen esos elementos que tienen más de una valencia es que pueden generar más de un óxido, más de un hidróxido o oxácido, etc. Por lo tanto, chicos, es importante que ustedes a esa tablita que la tienen allí, la tengan a mano, que le saquen una foto y la tengan al lado de su escritorio, de su mesa, cuando estemos trabajando con química. A medida que ustedes empiecen a hacer ejercicios, etcétera, van a ver que van a ir aprendiendo los símbolos y obviamente van a ir aprendiendo esta capacidad de combinación de los elementos. ¿Yo qué recomiendo? Recomiendo que hagamos muchos ejercicios para que ya sepamos que, bueno, el azufre puede trabajar con 2, 4, 6 de valencia, el hidrógeno puede trabajar tan solo con 1 y así sucesivamente. Porque eso nos ayuda a agilizar la ejercitación, ¿sí? O sea, no es que se tienen que sentar a estudiarlos de memoria, pero sí los tienen que aprender. ¿Y cómo lo aprenden? Bueno, cuando a medida que yo hago ejercicio, los podemos aprender. ¿Cuál es la tablita? Espero que ahora se porte bien mi máquina. La tablita de la cual estoy hablando es la siguiente. ¿Sí? Ustedes tienen los números de oxidación más comunes, allí lo tienen a la tablita, y se los hemos separado en metales y en no metales. ¿Cuáles son los elementos metálicos que nos parecían que sí o sí tienen que conocerlo? Litio, sodio, potasio, plata, etc. Fíjense que acá están agrupados en orden de acuerdo al número de oxidación. Los que trabajan con, o que tienen número de oxidación 1 están arriba, los que tienen 2, los que tienen 3, 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, 2, 4, 3, 5. Y estos dos que pusimos al último, fíjense que dice cromo y manganeso. El cromo, como elemento metálico, trabaja con 2 estados de oxidación, el 2 y el 3. Mientras que lo que tiene entre paréntesis 4 y 6, el cromo va a hacer el recorrido como si fuera no metal. El manganeso ocurre lo mismo. Con 2 y 3 trabaja haciendo el recorrido que hicimos en el cuadro como metal. Mientras que 4, 6 y 7 hace el recorrido como si fuera no metal. Por otro lado, acá ustedes tienen otro grupo de elementos que les llamamos no metales. ¿Se acuerdan que les dije que son menos en la tabla periódica, pero de mucha importancia? Entre ellos vamos a seleccionar el flúor, el oxígeno, el boro, el carbono, silicio, nitrógeno, etc. Fíjense
que acá y separadito tengo el hidrógeno abajo. Fíjense que acá voy a tener elementos que trabajan con una única valencia, 1, 2, 3, etc. Otros que trabajan con 2 valencias, otros como el azufre que trabaja con 3 valencias y otros como cloro, bromo y yodo que trabajan con 4 valencias. Fíjense acá, el azufre, nosotros vamos a trabajar siempre con el 4 y el 6. Y yo les voy a avisar cuando lleguemos a los ejercicios, a los compuestos donde el azufre utiliza la valencia 2. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿dónde está esta tablita? En el campus. Ustedes tienen que buscar la tabla esta y tenerla a mano. Le sacan una foto, la imprimen, como quieran, pero siempre tienen que estar a mano esa tabla. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estos datos no salen en las tablas periódicas? Sí, salen generalmente en el reverso, en la parte posterior de la tabla, y ahí dice estado de oxidación, número, y voy a dejar de compartir un ratito la pantalla. Generalmente sale acá, y salen por orden alfabético, o sea que ustedes también, nada más que acá son todos los elementos, y los ejercicios nosotros los vamos a hacer con este conjunto de elementos que les acabamos de nombrar, que son los más comunes, ¿sí? Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Si todo sale bien e Internet quiere, yo les quiero mostrar de qué estamos hablando nosotros. Como no estamos en la presencialidad, esta es una actividad que la hacemos en el laboratorio, pero me interesaba que la vieran para que vean que no estamos por hacer, nosotros acá vamos a representar utilizando una fórmula, un fenómeno que existe y que lo tendríamos presente. Muchos se ocurren naturalmente en la naturaleza y otros lo hacemos en el laboratorio. En este caso, dijimos que vamos a empezar a trabajar con los óxidos. Y acá van a ver cómo se forman los óxidos, en este caso de magnesio y calcio. Profe, no se le entiende lo que dice. No se escucha. Puede ser que esté muy lerdo porque no sirve mi internet, porque está muy lerdo mi internet. Pero ¿pueden ver las imágenes? Sí, eso sí se puede ver. Lo que sí no Bueno. se El escucha. video sí, pero la explicación no. Bueno, yo le voy a sacar, le saco el sonido para que sea más claro para ustedes y continúen viendo el videíto, es muy cortito, yo después se los explico. Bueno, profe, bueno.
Bueno, hasta ahí y escúchenme que yo les explico. ¿Qué es lo que puso? No tenemos laboratorio ahora, pero esto lo podemos hacer perfectamente en el laboratorio o ustedes capaz que ya lo hicieron en el secundario. Fíjense que lo que tiene enrolladito originalmente es una cinta de magnesio. El magnesio es un metal y se presenta con todas las características de un metal. Un brillo particular, es maleable. Tan es así que el señor, acá este profesor, les mostró cómo se vende, como cinta de magnesio. Si nosotros esa cinta de magnesio la calentamos, logramos hacer una combustión. Se quema. ¿Qué tenemos en ese caso? Por un lado tenemos el magnesio que se combina con el oxígeno del aire y me forma un óxido, en este caso, óxido de magnesio, ¿sí? Pero cuando se produce esta reacción química, se desprende una luz muy intensa. Y es lo que ustedes vieron ahí, como la cinta se consume y me queda como ceniza. Esa ceniza es el óxido de magnesio. Ese polvo blanco es el óxido de magnesio. Antiguamente esta reacción se utilizaba para los flash en las cámaras fotográficas. Y actualmente se utiliza en las bengalas, por ejemplo, para iluminar. Es una reacción química, se pone magnesio. Cuando ustedes la prenden, lo que sucede es justamente eso, se convierte en óxido de magnesio y se libera la luz, y es la que nosotros utilizamos como bengala, ¿sí? Como para ¿Y el humo señalizar. que queda, qué sería? Parte de eso se desprende de manera gaseosa, ¿sí? Pero la gran mayoría ustedes lo tienen de manera de polvo. Ese polvito que les queda no es otra cosa que el óxido que acaban de hacer. ¿Estamos? Seguimos viendo, aunque no tengan sonido, pero yo se los voy a explicar después. ¿Una mezcla de sodio, calcio y oxígeno es? Sí. Bueno, al videíto se los voy a compartir en el campus. Pero lo que quería era que ustedes vean que lo que voy a representar en el pizarrón es una representación de un fenómeno que yo lo puedo hacer en el laboratorio. ¿Qué hizo este profesor ahí? Puso una cinta de magnesio. El magnesio lo represento con su símbolo, que es Mg. Recuerden que todos los símbolos, si tienen dos letras, la primera va con mayúscula y la segunda va con minúscula, ¿sí? El magnesio se une con el oxígeno, ¿sí? Reacciona y lo que yo tengo como producto es el óxido. ¿Cómo vamos a escribir una ecuación de un óxido? Primero el metal, después el oxígeno, la flecha
me indica la dirección de la transformación. Y acá voy a escribir la fórmula del producto final de la reacción. En este caso, primero va el metal y a continuación se escribe el oxígeno, ¿sí? Metal y oxígeno. Acá estoy representando el óxido de magnesio. Pero no todo, en este caso, el magnesio tiene una capacidad de combinación que es 2. ¿De dónde saco yo eso? De la tablita que ya les mostré. O si ahora ustedes tienen tabla periódica, en la parte posterior buscan magnesio, ¿sí? Y ahí les dice la valencia con la que actúa. El magnesio actúa siempre con valencia 2. Entonces, para generar esta fórmula, nosotros lo que hacemos es intercambiar las valencias. La valencia del metal pasa como subíndice del oxígeno. Lo voy a poner por... ¿Cómo alguien me habló? Bueno. Pero se la escucho muy bajo. No sé qué pasó. Ah, bueno. La valencia del metal la ponemos como subíndice del oxígeno y la valencia del oxígeno como subíndice del metal. Yo lo voy a poner con otro color para que se den cuenta. El magnesio tiene valencia 2, va acá, y el oxígeno tiene valencia 2, va ahí. ¿Sí? Intercambio valencia. ¿De dónde saqué la valencia? De la parte posterior o del cuadrito que yo les mostré, ¿sí? Algo más, chicos. En este caso, si los subíndices se pueden simplificar, se simplifican. Como los dos son 2, puedo simplificar en 2 y me va a quedar de 1 y de 1. ¿Qué quiere decir? Que esa es la fórmula de esta sustancia, con eso lo represento químicamente a esa sustancia hecha polvito que vimos en la reacción de recién, ¿sí? Bien, pero esto es una ecuación. Profe, cuando nosotros la clase pasada vimos el óxido ferroso que puede presentarse el hierro como 2 o como 3, ahí serían las valencias del hierro. Exactamente. El hierro puede actuar con valencia 2 o con valencia 3. Fíjense, muchas cosas podemos hablar de acá. Fíjense cómo la reacción para el hierro, para hacer ese óxido, no necesito una temperatura en particular, pero sí necesito tiempo. Entonces ustedes dejan un clavo y lentamente se va a ir oxidando mientras el metal esté en contacto con el aire. Va a ser un proceso lento, pero no es explosivo, no implica un desprendimiento de luz. Sin embargo, el magnesio está en contacto con el aire, no se oxida como el hierro, pero si yo le doy calor, por eso lo ponía al fuego, esa reacción es instantánea. ¿Me siguen hasta acá? Diferencias entre una y otro tipo de reacción. Una lenta y otra rápida. Una necesita calor y otra no. Bien, ahora vamos a la representación mediante una ecuación química. Entonces, repito el procedimiento. Pongo el símbolo del metal, el que fuera. Le agrego oxígeno, reacciona y me da el óxido. El orden no lo puedo poner como a mí se me ocurre. Va primero el metal y luego el oxígeno. Y se intercambia valencia. Si se puede simplificar, se simplifica. Si no, queda como está. Pero esto dijimos que es una ecuación. ¿Y qué es una ecuación? Una igualdad. En el caso de la química, de una ecuación química, se dice, o sea, nosotros definimos una ecuación química como una igualdad, pero de masa. Los elementos que yo tengo para acá tienen que aparecer del otro lado, no se pueden perder, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros hacemos esta reacción, esta ecuación, parto del oxígeno vía atómico, porque así está en el aire. Entonces yo digo, ¿cuántos oxígenos tengo antes de la reacción? 2. Y después, al simplificar, ahora me queda un solo oxígeno.
Entonces, allí aparecen lo que llamamos coeficientes estequiométricos. Voy a colocar acá un número que multiplicado por 1 me dé 2. En este caso, ¿quién va a ser? El número 2. 2. ¿Qué es esto? Coeficiente estequiométrico. ¿Recuerdan? No forma parte de la fórmula. La única función que tiene es indicar que de esto se van a formar 2. Bien, 2 por 1 son 2 oxígenos. Son los 2 oxígenos que tengo acá. Y 2 por 1, 2 magnesio. Ese 2 lo pongo acá adelante. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, ya está igualada la ecuación y si a mí me piden que yo indique cuál es la ecuación de formación del óxido de magnesio que el señor ahí en el video nos mostró, esta es la formación. ¿Sí? Esta es la fórmula del óxido. ¿Sí? Lo que yo les puse dentro del recuadro es la fórmula del óxido. Pero todo completito es la ecuación de formación. ¿Sí? Ahora vamos a probar con otro elemento. En vez de poner magnesio, vamos a dar el ejemplo que dijo el compañero. Vamos a poner en vez de magnesio, hierro. ¿Cuál es el símbolo del hierro? Ustedes tienen tabla allí. La F mayúscula y la E minúscula. Fe. Muy bien. F. Si el hierro se combina con el oxígeno, reacciona, y acá voy a poner el óxido de hierro. Recién el compañero nos decía, el hierro tiene 2 posibilidades, porque puede trabajar con valencia 2 o puede trabajar con valencia 3. Lo vamos a hacer a los dos. Primero vamos a probar con valencia 2. Yo acá arriba voy a poner el 2 para no olvidarme que estoy haciendo con valencia. Entonces, símbolo del metal, que es el hierro. Al lado, símbolo del oxígeno. E intercambio valencia. El hierro que tiene valencia 2 va a ir como subíndice del oxígeno. El oxígeno que tiene valencia 2 va a ir como subíndice del hierro. ¿Qué puedo hacer ahí? Si ambos Simplificamos. Simplificamos. simplifico. Por lo tanto, la fórmula va a ser hierro-oxígeno, nada más. No va a tener subíndice. Para igualar, siempre empiezo por igualar el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo antes? 2. ¿Cuántos tengo después? 1. Necesito un 2 igual que el caso anterior. ¿Sí? Este 2 por 1, 2 son los 2 oxígenos que tengo acá, pero también me afecta el hierro. 2 por 1, 2 son 2 hierros, por eso necesito colocar un 2 acá adelante. Ahora con la valencia de 3 del hierro cambia. Sí. Muy bien, Ale. Fíjense que acá hicimos 2 ejercicios, o sea, planteamos 2 ecuaciones de elementos que trabajan con valencia 2. Y fíjense que lo único que ha cambiado es el símbolo del elemento, porque tienen la misma estructura. ¿Qué les quiero decir? Todo elemento que tenga valencia 2 cuando quiera hacer el óxido va a tener esta estructura. O sea, cualquiera que ustedes tengan con valencia 2, si en vez de poner hierro pongo zinc o calcio que trabajan con valencia 2, tienen lo mismo y lo que va a cambiar es el símbolo. Entonces yo aprendiendo a hacer un óxido y ya sé hacer todos los que tengan, de todos los elementos que tengan esa misma valencia, ¿sí? Como decía recién el compañero, ¿qué pasa si el hierro no actúa con valencia 2? Actúa con valencia 3. Lo pongo acá arriba para que no nos olvidemos. Esto reacciona, primero metal, después oxígeno e intercambio valencia. Como el hierro está actuando con valencia 3, el 3 va a ir en el oxígeno. El oxígeno actúa con valencia 2, ese va a ir en el hierro. Fíjense que ahí la estructura
ya cambio. Esta es la fórmula del óxido de hierro 3. Ahora vamos a igualar. Fíjense que acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 3 oxígenos, ¿sí? Hay que multiplicarlo uno por cada uno. El 2 por el 3 y el 3 por el 2. Muy bien. No hay un número entero que yo ponga acá que multiplique por 3 y me dé 2, ¿sí? Entonces, es lo que dice el compañero. Hacemos un intercambio. Este 2 que está debajo del oxígeno, lo pongo como coeficiente acá. Y este 3 que está como subíndice del oxígeno, lo pongo como coeficiente acá del lado. ¿Por qué hacemos eso? Porque fíjense que ahora me queda 3 por 2, 6. 6. 2 por 3, 6. Y como también afecta el hierro, hacemos 2 y 2, 4. 2 por 2, 4. ¿Y dónde voy a poner ese 4? Y allá adelante, donde está el hierro al sol. Adelante del hierro. ¿Estamos? Bueno, así como acabamos de hacer esto, ustedes pueden hacerlo con valencia 1, con valencia 4, con valencia 5. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Puedo borrar ya? Sí, profe. Sí. Bueno, Profe, lo fueron profe. haciendo. Sí, Ale. ¿Me puedo explicar lo último, por favor? No lo entendí bien. Bien, perfecto. Vamos a borrar acá. Volvemos acá. El hierro y el oxígeno, para formar el óxido, tengo que poner primero el metal y luego el oxígeno. Y a continuación, intercambiar valencias. Fíjate, el hierro está actuando con valencia 3. ¿Dónde lo voy a poner? Como subíndice del oxígeno. Y el oxígeno, la única valencia que tiene es valencia 2. Entonces, ¿dónde lo voy a poner? Como subíndice del hierro. Eso que obtuvimos ahí es la fórmula del óxido de hierro 3. ¿Sí? Esta es la fórmula del óxido de hierro 2. Pero ¿qué es lo que sucede? Que yo acá tengo 3 oxígenos y acá tengo 2 oxígenos. ¿Sí? Si yo pongo un 2 acá, voy a tener 2 por 3, 6 oxígenos. Si yo pongo, para tener 6 del otro lado, estoy obligada a poner ¿qué? Un 3. 3 por 2, 6. Alejandro, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Tratando de que de un lado y del otro tener la misma cantidad. Una ecuación de... Exactamente. Por lo tanto, yo lo único que puedo hacer es poner coeficientes que me ayuden a lograr esa igualdad, ¿sí? No puedo tocar los subíndices. Los subíndices son intocables. Una vez que lo puse, puedo simplificar. Y si no se simplifican, quedan como están. No los puedo tocar. Lo único que puedo hacer es poner coeficientes que me ayuden. ¿De dónde voy a empezar? A ver, coeficiente 1. Si yo pusiera un 1 acá, sería 1 por 3, 3. Estaría en la misma situación. ¿Cuál es el número que le sigue para que yo pueda igualar? El 2. 2 por 3, tengo 6. De este otro lado, ¿hay algún coeficiente que multiplicado por 2 me dé 6? Y sí, el 3. ¿Mm? Vos te podrás pensar, pero yo voy a tener que adivinar el 1, el 2, el 3. No, es muy fácil. Recién decía el compañero, cuando tenemos de un lado un número impar y del otro lado un número par, los intercambiamos y ahí está listo. Fíjate que este 3 de acá es el que puse acá. Y este 2 de acá es el que termine poniendo ahí. ¿Mm? Eso es una ayudita. Pero lo que acabamos de igualar es tan solo el oxígeno. Ahora necesito igualar el hierro. 2 por 2, 4. ¿Dónde voy a poner? Acá delante del hierro. ¿Estamos, Alejandro? Sí. Se me hace raro escuchar mi nombre, Ya profe. entendí. Ah, perfecto. Es que yo acá los tengo a los dos Alejandros en mi pantalla, uno está arriba y el otro está abajo. Y yo me estoy hablando con Romer. Bien. Atiéndanme bien. Si yo esto lo quiero simbolizar para que lo entiendan,
Decir que tengo 4 hierros es decir que yo le voy a hacer como pelotitas. 4 partículas de hierro. Tener 3 moléculas de oxígeno 2 significa que yo tengo esto. El oxígeno, pero en este caso molecular, no anda solo, andan de parejas. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Lo que estoy haciendo. Eso lo estoy representando con un modelo de pelotas o de bolas. Pero no serían 3, profe. Fíjense, muy bien. Tengo 3. Sí, falta uno. 2, 4 y 2. Muy bien. Necesito. Muy bien, Ale. Ahí está. Bien, bien. Ahora, ¿cómo esto se distribuye para hacer esto de acá? Por cada 3 oxígenos hay 2 que se relacionan. ¿Qué significa eso? Que pongo un hierro, un oxígeno, otro hierro, otro oxígeno acá y otro oxígeno acá. 1, 2, 3 oxígenos, 1, 2, hierro. Fíjense que de esa manera, ese es 1. Pero ¿cuántas puedo armar para que no me quede ninguna pelotita? Y tengo que armar otro exactamente igual. 1, 2, 3. ¿Estamos? Miren ahí. Lo que yo tengo que lograr es que todo lo que está acá se convierta acá y no me quede ninguna pelotita suelta. ¿Mm? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, Gracias. eso es lo que necesitamos que ustedes lo entiendan, porque en base a estas ecuaciones es lo que vamos a transitar durante todo el año. Una vez que ustedes ya puedan armarla, en base a eso vamos a hacer soluciones, redox, bueno, todo lo que... Después, en base a eso, se hacen los gráficos. Ahí nosotros de las valencias podemos sacar la cantidad de electrones que comparten cada uno de los átomos. Exactamente. No es casualidad que se relacionen de esa manera y no de otra. Nosotros ahora lo estamos haciendo, estamos usando como una técnica. Después vamos a ver que esta relación depende de la estructura atómica de cada elemento. Pero eso ya lo vamos a dejar para el primer año. Vamos a aprender estructura atómica en primer año. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿cuál es la tarea de ustedes? Yo les voy a dar el símbolo del elemento, la valencia con la que actúa, y ustedes van a hacer la ecuación y la van a completar, ¿sí? ¿Eso lo hacemos ahora o lo hacemos para la próxima clase? Ya. Bueno. Todo eso que estamos viendo ahora entra dentro de óxidos básicos. Sí, hoy vemos óxidos básicos, ¿sí? Ah, bien. Si logramos ya que nos podamos poner de acuerdo, etcétera, ya en la próxima clase vamos a ver óxidos ácidos y podemos ver hidróxido. Veamos qué pasa si el elemento calcio se combina con el oxígeno. Como ayuda le voy a dar que el calcio tiene valencia 2. Si el mismo caso que el magnesio. Si el elemento sodio se combina con el oxígeno, la ayudita es que tiene un solo. ¿Qué pasa si el oro se combina con el oxígeno? No lo vamos a hacer, puede hacer con valencia 1, pero me interesa que lo hagan con valencia 3. ¿Qué pasa si el plomo se combina con el oxígeno? El plomo lo puede hacer con valencia 2 y 4. Valencia 4, 2. Acá vamos a hacer con 4. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el bismuto se combina con el oxígeno? A ver, no. Déjenlo ahí nomás. Hasta ahí. Con valencia 4. Hasta ahí vamos a trabajar. Todo de ustedes.
hagan la fórmula e igualen las ecuaciones. Traten de hacerlo. Y les vamos a poner nombre. Listo, profe. Bien. Listo. Esperamos un ratito más que terminen. Profe, lo que Sí, sí, en la parte de la derecha, si, por ejemplo, nosotros tenemos O4, podemos hacerlo sin un coeficiente estequiométrico en la derecha, sino que con ponerlo solamente en el O2 de la izquierda, estaría bien, ¿o no? exactamente. No siempre tengo que igualar. Puede ser que lo que sí siempre tengo que hacer es simplificar si se puede. Y a veces me quedan igualados. Permiso, profe. Sí. Esto que yo les puse acá arriba, no es que va a aparecer cada vez que ustedes les den esto. Porque yo se los pongo como ayuda a memoria ahora, o porque yo les quiero decir que actúen con esa valencia. Pero no lo van a ver así en ningún lado, ¿eh? Es para que didácticamente lo estoy haciendo. Listo. Perfecto. Como ya hay alguien más, yo los voy a empezar a hacer con la ayuda de ustedes. Por favor, si alguien tiene duda, este es el espacio para que nos saquemos dudas, ¿eh? Por lo tanto, pregunten sin ningún temor. Y los que ya lo saben y demás, les pido paciencia porque este curso es de nivelación para todos, ¿sí? Ninguno tiene que quedar fuera. Bueno, primero, elemento metálico. Continuación, oxígeno, pegadito, no tiene que quedar espacio. Eso es el óxido, pero tengo que poner coeficientes. El 2 del calcio va en el oxígeno, el 2 del oxígeno va en el calcio. ¿Qué hago ahí? Simplifica. Perfecto. Fíjense que ahora tengo un oxígeno acá, 2 oxígenos acá. ¿Qué coeficiente estequiométrico voy a poner ahí? 2. 2. Muy bien. 2 por 1, 2 son los 2 oxígenos que tengo acá. Pero 2 por 1, 2, necesito 2 calcio acá. ¿Sí? Vamos con el siguiente. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí. Sí, profe. Sodio, oxígeno.
uno al lado del otro. Valencia 1 del sodio va como subíndice del oxígeno, pero el 1 no se escribe porque ya sabemos que es 1. El 2 del oxígeno va en el sodio. Esa es la fórmula. ¿Sí? Ahora, adelante voy a poner un coeficiente que me ayude, que multiplicado 2, profe. los dos de acá. ¿Qué número va ahí? El 2. Pero en el sodio ya no va un 2 como el de arriba, sino 2 por 2. 4. Necesito un 4. ¿Qué pasa si la valencia es 3? Miren este caso. Oro, oxígeno. El 3 del oro va como subíndice del oxígeno. La valencia del oxígeno como subíndice del oro. 3 acá, 2 acá. Uno es impar y el otro es par. Por lo tanto, tengo que poner los dos para que pueda igualar. ¿Qué numerito va a ir acá adelante? Por el 2. 2. ¿Y qué numerito va a ir acá? 3. 3. 2 por 3, 6. 3 por 2, 6. Lo único que hice es igualar oxígeno. Veamos qué pasa con el oro. 2 por 2, 4. Necesito un 4 acá adelante. ¿Qué pasa con el plomo? Fíjense que acá el 4 de plomo va a ir en el oxígeno. Y el 2 del oxígeno en el plomo. ¿Qué se puede hacer? Simplificamos. De 1 y de 2. Estos son los subíndices que va a quedar. Miren lo que pasa acá. Oxígeno 2. Oxígeno 2. ¿Me falta? ¿Tengo que poner coeficiente? No. No. Está ahí, igualado. Fíjense que hay un plomo y el otro plomo está ahí. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Cualquier elemento que tenga valencia 4 va a tener esta estructura la ecuación. Si tiene valencia 3, esta estructura, si tiene y así sucesivamente. Entonces, fíjense que el procedimiento, una vez que ya uno se da cuenta cómo hacerlo, es muy sencillo. Bien. Ahora, cada uno de estos óxidos que acabamos de formar pueden recibir 3 nombres distintos. En realidad pueden recibir un nombre, pero hay formas distintas de nombrarlos de acuerdo a la nomenclatura del que se trate. Nosotros vamos a repasar la nomenclatura tradicional, que es una nomenclatura muy vieja, pero que aún en algunos textos sigue apareciendo, etc. Por eso la seguimos mencionando. Sin embargo, la IUPAC, ¿sí?, el instituto que regula o normaliza esto, recomienda el uso de otras 2 nomenclaturas. Entonces vamos a ver la tradicional. ¿Por qué es tradicional? Porque se sigue usando en el léxico, porque no se ha perdido, porque todavía comercialmente se lo utiliza. Pero la recomendación que tenemos que estudiar son las otras 2, por eso vemos 3. ¿Qué dice la nomenclatura tradicional? Que todo compuesto, todo óxido se va a llamar, óxido básico se va a llamar óxido, seguido del nombre del metal del que se trate, si tiene una única valencia. Y si tiene 2 valencias, a la raíz del nombre se le va a agregar oso con la valencia más chica e ico con la valencia más grande. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a poner el nombre tradicional. El calcio tiene una única valencia que es 2. Entonces, según la nomenclatura tradicional, Óxido de calcio. Se llama óxido de calcio. ¿Sí? El sodio tiene una única valencia que es 1. Por lo tanto, en nomenclatura tradicional se va a llamar óxido de sodio. El oro. ¿Puede mover la cámara?
Sí. ¿Sí? El oro, no. Una pregunta. Sí. ¿De qué nos guiamos nosotros para denominar la nomenclatura del primera parte o de la segunda? A ver cómo se dice. A ver, no te entiendo la pregunta. ¿Los reactivos o el producto? No. A quien le estamos poniendo nombre es al producto. Es decir, al óxido que ya hemos formado. Acá en la primera parte tenés al elemento químico. Calcio, sodio, oro, plomo. Que combinado con el oxígeno me da esta sustancia. Esta es la sustancia que le queremos poner el nombre. ¿Mm? Bien. Acá quién está, el oxígeno con el oro. Pero el oro, si nosotros buscamos en las tablas, en su tabla periódica o en el cuadrito que tienen en el campo, van a ver que el oro trabaja con dos valencias distintas. 1 y 3. En este caso, la valencia 3 es la más grande de las dos que tiene, ¿sí? Entonces, si trabajo con valencia 1, va a terminar el nombre en oso. Y si trabaja con valencia 3, que es la más grande, va a terminar el nombre en ico. Entonces, este óxido se llama óxido áurico. Terminación ico. Y la raíz del nombre corresponde al símbolo que tiene. ¿Sí? Áurico, no es auroso. Perdón, no es oroso o uórico. Áurico. ¿Sí? Bien. Lo mismo nos pasa con el plomo. El plomo tiene valencia 2, pero también tiene valencia 4. El 4, que es lo que estamos haciendo acá, el ejemplo que tenemos, es la valencia más grande. Por lo tanto, también su nombre tiene que terminar en ico. ¿Alguien sabe cómo se llama? Óxido plómico. Plúmbico. 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 ¿Sí? Fíjense que los dos casos que tenemos de ejemplo son las valencias más grandes, por eso terminan en ico. Si las valencias hubiesen sido las más pequeñas, terminaría en oso. Plumboso, auroso, ¿sí? Pero dimos el ejemplo de las más grandes. ¿Esa es la única valencia, el nombre que tiene? No. Lo que acabamos de poner es el tradicional. Existe otro nombre, otra nomenclatura, que es numerales de stock. Es muy sencilla. ¿Por qué? Se llaman óxido de, seguido del nombre del metal, y entre paréntesis se escribe con números romanos el nombre, el número de valencia con la que está actuando. Siempre y cuando tenga más de una. Es decir, que yo acá, ¿hace falta que le ponga óxido de calcio 2? No, porque ¿con qué otra valencia va a estar? Con solo poner óxido de calcio ya sé que es el óxido de calcio. Pero acá, en el oro, ¿hace falta que ponga la valencia? Sí, porque hay posibilidades que trabaje con otra valencia. Entonces, sería óxido de calcio 3. Óxido de oro 3. Óxido de oro. Entonces, acá, óxido de calcio nada más. Pero acá, óxido de oro, entre paréntesis, con números romanos, va a aparecer el 3. ¿Sí? Bueno, ustedes le ponen los nombres con esa nomenclatura a todos. Ya. ¿Cómo se llama, profe, esta forma de nombrar? Numerales de stock. Así. Que es la más sencilla. Sí. Stock. ¿Sí, chicos? Bueno, vamos a la tercera nomenclatura.
Y por último, atomicidad. Nomenclatura por atomicidad. ¿Qué tiene de particular esto? Que yo leo la fórmula, ¿sí? Para la atomicidad yo necesito prefijos que indiquen cantidad, ¿sí? 1, mono. 2, di. 3, tri. Para el 4, tetra. Para el 5, penta. Para 6, hexa. Y para 7, hepta. Si ustedes se fijan, no son otra cosa que los prefijos de cantidad que utilizamos en la matemática, en la geometría, en cuantas cosas que nosotros utilizamos habitualmente. No es nada nuevo. Pero ¿cómo lo vamos a ¿No usar? llega hasta el 8? Ah, no. Porque No hay tenés valencia de valencia 8. 7, ¿sí? Entonces yo voy a leer la fórmula. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 1. Entonces se va a llamar monóxido de calcio. En el caso de que el elemento metálico haya uno solo, no hace falta ponerle mono. No es monóxido de monocalcio, es monóxido de calcio, ¿sí? Monóxido de disodio. Leemos esta tercera. Trióxido de dioro. Oro. Ujú. Y el siguiente, dióxido de plomo. Fíjense que esta nomenclatura es la que ya está muy utilizada en la vida cotidiana. Dióxido de carbono, dióxido de azufre, es decir, ya la estamos utilizando. Por lo tanto, con estos prefijos, escríbanle los nombres a estos 3 en su cuaderno. Empiezo contando desde el oxígeno, mirando la fórmula y primero lo La menciono. primera es monóxido de calcio, ¿no? Sí, monóxido de calcio. Hay que tener en cuenta también que los coeficientes estequiométricos no intervienen acá, solamente es la molécula lo que hay que nombrar. Es la fórmula, es la fórmula. Eso estaba por preguntar, gracias. Muy bien, estos dos que pusieron adelante, recuerden que son coeficientes de igualación. Sirven para darle sentido a la ecuación, pero no pertenecen a la fórmula. ¿Estamos hasta acá? Sí. Profe, Sí, Selene. quería preguntarle si se podía usar cualquiera de las 3 o usted recomienda alguna. No, mira, vos sabés que la que en este momento de óxido, la que más se utiliza es la de Stock, que es la más sencilla. Sin embargo, en los óxidos ácidos, lo más utilizado es la de atomicidad, ¿sí? Por eso les dije el dióxido de carbono, por ejemplo. Pasa que la de atomicidad se usa para los compuestos más que nada orgánicos también, que contienen carbono. Vos sabés que los compuestos orgánicos tienen otra forma de ponerles nombres, ¿sí? Tienen otra estructura para los nombres. Estos son para los compuestos inorgánicos. Pero, por ejemplo, en los ácidos todavía se sigue utilizando la tradicional, sea ácido sulfúrico, por ejemplo, o ácido nítrico. Dependiendo de la estructura, del tipo de compuesto, se usan más una que otra. Entonces, como no sabemos con cuáles ustedes se van a encontrar en su vida profesional, preferimos por lo menos que tengan idea de que existen 3 formas diferentes de mencionar. Y nosotros acá vamos a trabajar con las 3, porque queremos que aprendan todo. Profe, y en el caso de que, por ejemplo, nosotros tenemos un compuesto que tiene 3 valencias y está con la valencia del medio, no es ni la del oso ni la del ico, ¿cuál sería eso? Bien. El único elemento que tiene esa estructura es el azufre. Y en el caso de que tiene 3,
pero para hacer este tipo de compuestos, para hacer óxidos, usa 2, 4 y 6. La valencia 2, lo único que puede hacer con esa valencia son hidruros no metálicos. Así que para óxido te vas a encontrar, para óxidos básicos, o tiene 1 o tiene 2, no hay vuelta. Y en óxidos ácidos te vas a O encontrar. sea, sería, por ejemplo, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico. Serían esas dos. Exactamente, pero no se llaman ahí óxidos, sino se llaman anhídridos, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero oso e ico, exactamente como vos lo acabas de mencionar. De 10. ¿Sí? Bueno, rapidito, porque ya me van a correr del aula. Vamos, yo les doy el nombre y ustedes arman la ecuación. Entonces, quiero que hagan la ecuación de formación del óxido de aluminio. Y quiero que hagan la ecuación de formación del óxido uno que cuproso. Óxido de aluminio y óxido cuproso. Traten de armarlo y después lo hacemos para corregir y así cerramos la clase. Listo, profe. Bueno, Ale. Entre todos vamos a ir construyendo estos dos, ¿sí? El óxido de aluminio se trata ¿de qué metal? El aluminio. El aluminio. ¿Cuál es el símbolo del aluminio? A mayúscula, L minúscula. Muy bien. Entonces, primero el símbolo del aluminio, más el oxígeno. Siempre el oxígeno biatómico, porque así está en el aire. Para hacer el óxido de aluminio, primero el símbolo del metal, a continuación el del oxígeno. E intercambio valencia. ¿Con qué valencia está actuando el aluminio? Con 3, la única que tiene. La única que tiene es 3, por lo tanto, el 3 del aluminio va en el oxígeno, el 2 del oxígeno va en el aluminio. Para igualar, a ver, Tania Gallo. Tania, para igualar, ¿qué numerito le vas a poner acá adelante? Yo le puse el 2. Excelente, Tania. 2 por 3, 6. Y adelante del oxígeno, ¿qué le vas a poner? El 3. Un 3. Muy bien, Tania. A ver, Selene Galleguillo, ¿qué número va a poner delante del aluminio para asegurarme que has igualado esta ecuación? El 4. Excelente. Bien, para todos. Vamos al siguiente. Óxido cuproso. Cuproso, medio raro el nombre. ¿De qué elemento estoy hablando? ¿El cobre? Del cobre. Del cobre, cuya símbolo es Cu.
más oxígeno reacciona cobre, oxígeno. Si dice cuproso, ¿con qué valencia está trabajando? Con 1. Con 1 porque es la más chiquita. Tiene opción para trabajar con 1 o con 2. En este caso el nombre me indica que es con 1. El 1 del cobre va en el oxígeno, que no lo escribo, y el 2 del oxígeno en el cobre. Para igualar, Juan Muraro, para Sí, igualar, yo acá tengo un solo oxígeno y acá tengo 2. ¿Qué número voy a poner adelante? Un 2. Muy bien. ¿Y qué número voy a poner para igualar el cobre? El 4. Excelente. ¿Estamos? Lo que acabamos de ver es cómo armar ecuaciones de formación para óxidos básicos, nada más. Ustedes tienen varios ejercicios para hacer. Yo por mensaje interno del campus les va a llegar una notita diciéndoles, les va a mandar a los que están conmigo nada más en comisión B, qué tienen que hacer. Ya están cargados porque están cargados para la otra comisión, para la A. Pero de todo lo que está cargado, ¿qué tienen que hacer para la próxima clase? ¿Sí? Y una tarea que no está en el campus, pero se las doy ahora. Cada uno de ustedes va a entrar a internet, libros, etcétera, va a buscar algún óxido básico, busquen la fórmula, cómo se obtiene y qué uso se les da. Si pueden buscar algo que esté medianamente relacionado con la carrera que ustedes están eligiendo, bienvenido sea. Pero si no, ¿qué uso le dan? Así como yo les presenté hoy el óxido de magnesio que se utilizaba para los flashes de fotografía. ¿Sí? Me pido el óxido ferroso. Bueno, ahí está, Alex quiere trabajar con el óxido ferroso. El resto puede buscar, obviamente con toda la cantidad de metales que hay muchísimos óxidos para mirar. Uno, para que compartamos, para que veamos la química en la vida cotidiana. Hay tanta química, nuestro cuerpo es química pura, ¿sí? Pero para que los vayamos conociendo en la vida cotidiana en donde están presentes. ¿Entendieron la clase de hoy, chicos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Van a hacer los ejercicios que yo les mande, cosa de que puedan avanzar en colocar nombres y la próxima clase iniciamos con haciendo algunos ejercicios. Nos vemos. Bueno, chicos. profe, nos Hasta vemos. luego. Cuídense, no salgan. Hasta luego, buenas tardes. Chao, profe. Adiós, profe, nos vemos.